Muchas gracias por estar acá. Gracias a los que nos ven, pero no los vemos, pero están. Así que, bueno, bienvenidos a esta charla, a este encuentro, que espero pueda aportarles una mirada o nuevas ideas a lo que ya conocemos de la educación. Así que, bueno, para empezar, queríamos poner estas imágenes y esta frase de Rousseau que dice que es de creer que las pasiones dictaron los primeros gestos y arrancaron las primeras voces, que no se comenzó por razonar, sino por sentir. Y esto es así. Juan Casasus, que es un sociólogo y hace muchos años que está en educación, él está en Chile trabajando, fue asesor de la UNESCO durante muchos años, y él plantea en su libro La educación del ser emocional, él dice que no nos olvidemos que hay por lo menos 3 dimensiones. Hay una dimensión que es con la que nacemos, que es la dimensión físico-corporal, nacemos a este mundo con un cuerpo. Y sobre este cuerpo se va desarrollando la dimensión emocional, la dimensión afectiva. Y recién después se desarrolla la razón, lo cognitivo. Y que todas estas dimensiones están interrelacionadas, que no podemos pensar una separada de la otra. Pero nuestra escuela tradicionalmente ha sido una escuela posicionada o focalizada, creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo, en lo racional. Como la escuela tradicionalmente, ¿sí?, fue racional, como que las emociones no entraban, ¿no?, que las emociones quedaban afuera. De hecho, esta frase, bueno, lo que te pasa en tu casa, queda en tu casa. Y esto creo que en algún momento de nuestra trayectoria como docentes lo hemos escuchado. Y la verdad que no es así, ¿no?, que nosotros entramos a la escuela como alumnos, entramos a la escuela como docentes, con nuestro cuerpo, con nuestra emocionalidad y con nuestra cognición. Ustedes hoy entraron acá, a este espacio maravilloso, bueno, viniendo de afuera, de la calle, de sus trabajos, y trajeron, ¿sí?, toda su carga emotiva del día acá. Por eso quisimos recibirlos con un videíto de mariposas y de música para aquietar estos días, ¿no?, y lo difícil que a veces se hace de poder correr y llegar a tiempo después de un día laboral. Así que esto de traemos nuestra mochila emocional todos los días a la escuela. Eric Jensen, es un autor que está trabajando ya hace mucho tiempo en educación, da muchas charlas y hace investigación con un equipo de neurocientíficos. Y él, en uno de sus tantos libros, habla o propone de ya pensar, de avanzar en este paradigma diferente. El siglo XXI dice ya tenemos que hablar de un paradigma lógico-emocional. No descartar que lo racional está. Obviamente, a la escuela se va a aprender, pero tenemos que abrir las puertas de la escuela y entender que también el mundo emocional forma parte del aprendizaje. Bueno, y después de la introducción de Sonia, gracias, vamos a empezar por definir qué entendemos por emoción, ¿no? Y la verdad que hay muchísimas definiciones, y si bien la escuela se posicionó mucho en lo racional, ya hace tiempo que se empieza a hablar de esto emocional y empieza a haber muchos autores que hablan de esto, ¿no? Y con Sonia elegimos una definición bastante amplia y sencilla para definir lo que es la emoción, que es la alteración del ánimo intensa o pasajera, que puede ser agradable o puede ser penosa, ¿sí?, y siempre viene acompañada de una conmoción somática, ¿sí?, en el cuerpo. Si viéramos etimológicamente la palabra emoción, la E viene de alejarse, ¿sí?, y moción, digamos, viene de moverse, de motere, de moverse, ¿sí? Entonces es un moverse hacia adelante, ¿sí?, un impulso a la acción. De hecho, el constructo emoción es un constructo multidimensional, ¿sí?, y básicamente hay 3 importantes, ¿sí?, que son el impulso a la acción,
que es esta conducta manifiesta, ¿sí? Lo que nosotros vemos, el chico que rompe la hoja, la pegada de patadas, ¿sí? Lo que se manifiesta. Después está la expresión somática, esto que decíamos recién, siempre en el cuerpo nos pasa algo. Si yo les dijera ahora, ¿qué les pasa cuando están enojados en el cuerpo? ¿Qué les pasa? Se me tensionan los músculos, se me frunce el ceño, a veces sudo, ¿no? Por ahí el pulso se acelera, ¿no? Tal cual, me sube la presión. Bueno, hay una experiencia cognitiva, que es esto que pensamos o percibimos acerca de esa emoción que experimentamos, ¿sí? Estas son como las 3 grandes dimensiones. Ahora los invito a mirar unas imágenes, ¿sí? Y que me digan a ver si entre todos llegamos a la conclusión de qué emoción está expresando cada imagen. Esta, por ejemplo, ¿qué les parece? Tristeza. ¿A alguien le parece alguna otra? Tristeza, ¿no? O dolor, pero tiene que ver también por ahí con la tristeza, ¿no? ¿Esta? Asombro, sorpresa, totalmente. ¿Vieron lo que esa bebé? No es mi hija, pero... Alegría o placer, bienestar, ¿no? Que vendrían a ser como sinónimos. Miedo, estar re asustada viendo una película de terror. ¿Esta? Disgusto, muy bien. Asco, tal cual, disgusto, algo feo, ¿no? Comió algo. ¿Y esta? Bronca, enojo, ira, ¿no es cierto? Bueno, vieron que fue bastante fácil, muy bien. Y es bastante fácil porque son estas 6, ira, disgusto, sorpresa, placer o alegría, tristeza. Y enojo. No, ya la dije. Y miedo. Son las 6 emociones primarias, ¿sí? Las emociones primarias son las que vienen con nosotros en nuestro ADN, ¿sí? Y todos universalmente las tenemos. Ya Darwin hablaba de las emociones primarias. Y Eric Jensen, Paul Ekman hizo una gran investigación a nivel mundial de las emociones primarias y las expresiones faciales y descubre que hasta en sociedades que no habían tenido contacto con otras sociedades, vieron esas tribus que solo viven entre ellos, también reconocían estas expresiones faciales con cada una con su emoción, ¿no es cierto? Entonces son universales, y las tenemos todos, y las primeras, yo tengo una bebita, les confieso que acabo de dar de mamar porque tengo una beba de 20 días, y ya viene con estas emociones, ¿no? Y sobre todo las 2 que primero se manifiestan son placer o disgusto, ¿no? O lloro porque tengo frío, hambre, o tengo un placer, un bienestar total, ¿no? Así que bueno, esas son las 6 primarias. Pero hay otras emociones, ¿sí? Que son las secundarias. Las emociones secundarias son las que tienen que ver con un otro. Tiene que haber otro para que se manifiesten, ¿sí? No sé, culpa, vergüenza, envidia, celos, exacto. Bueno, tengo una de 2 muy celosa de la bebé, así que tengo todas las manifestaciones. Y estas secundarias son las que solemos llamar sentimientos, ¿sí? Y son las que se pueden aprender, ¿sí? Se aprenden en la sociedad y tienen que ver con lo cultural, con la sociedad en la que estoy inmersa y con una educación de otro, ¿sí? Porque siempre se da en contacto con el otro, ¿está bien? Y después hay otras emociones que son las mixtas. Las mixtas son como las secundarias, pero un poco más complejas. Son la interrelación entre las primarias y las secundarias. Por ejemplo, la frustración, el remordimiento, la humillación, el optimismo, como que tiene mezcla de alegría, mezcla de, ¿sí? Esas son las mixtas, ¿está bien? Que son más complejas. Bueno, con Sonia pusimos esto del teclado, las caritas vieron que hoy están muy de moda las caritas. Los emoticones del celular. Porque hay un autor, el que Sonia nombró, Eric Jensen, ¿sí? Que va a hablar de que todos tenemos un teclado emocional, ¿sí? Contra más rico sea ese teclado emocional, mejor va a ser mi dimensión emocional en mi vida, ¿sí? Y habla del valor de la escuela en nutrir este teclado emocional. Que claramente en el ADN de este teclado va a estar estas 6 que ya traemos todos, pero después va a haber estas otras secundarias y mixtas que desde la escuela tenemos mucho para hacer, ¿sí? Para decir y para enriquecer hasta el vocabulario de los chicos, ¿sí? ¿Cuáles emociones son sinónimos? Bueno, ya vamos a hablar un poco de qué puede hacer la educación en este tema,
Pero bueno, nos interesaba esto de ver del teclado emocional que cada uno trae, ¿sí? Vos, si querés opinar, podés. No, que en este sentido muchos autores nos dicen que tenemos un vocabulario muy pobre de emociones, ¿no? Cuando a los chicos les preguntamos, ¿y qué te pasó? ¿O cómo te sentís? En general es bien o mal, o sea, no hay, ¿no?, como diferentes colores o tonalidades, como si fueran los colores, en lo emocional. Y por eso es tan importante que la escuela desarrolle programas, después lo vamos al final decir, programas de desarrollo emocional, donde esto se trabaje constantemente para tener una mayor, ¿sí?, posibilidad y enriquecimiento, o como algunos hablan de la alfabetización emocional, ¿no? Tener más palabras para decir aquello que me está pasando. Con más precisión, ¿no? Como no perder las sutilezas de las diferencias de las palabras. Y poder, sí, identificar en uno mismo que no es lo mismo estar enojado que estar frustrado. Poder identificar esto es muy importante. Y bueno, y no todos los chicos nacen en familias emocionalmente maduras. Entonces hay chicos que llegan a la escuela sin desarrollar algunas de estas emociones, y especialmente las secundarias, ¿no? Así que ese es el foco. Bueno, y ya lo vamos a ver más adelante también, pero esto de reconocer qué me pasa, a veces en las familias no se trabaja tanto, y bueno, va a ser desde la escuela, vamos a tener que ayudar en esto, ¿no? Bueno, y claramente en este teclado emocional una palabra que a nosotros nos parece importante, sobre todo en el rol que tiene la educación, es la empatía, ¿sí? Nos parece que no puede haber educación sin empatía, ¿sí? El docente, para poder enseñar, debe de tener esta empatía con el alumno. De hecho, hay una investigación interesante de niños que aprendían chino, ¿sí? Entonces, hicieron que un grupo aprenda chino con un chino presente. ¿La conoces? Otra, no, ella la conoce, ¿no es cierto? Otro grupo de alumnos con un video donde hay una persona hablándoles en chino, y otros con solamente audio. Claramente las diferencias fueron abismales entre el presencial, y bueno, un poquito mejor en el video y menos en solo el audio, ¿sí? Por eso es que, bueno, nosotros damos un curso virtual y siempre tratamos de que haya instancias o web conference donde nos puedan ver, o videos donde nosotros hablamos, ¿sí? Porque eso ayuda a que la gente se mantenga a lo largo del tiempo en el curso, ¿sí? Si es todo texto y no hay una persona con quien interactuar y con quien generar empatía, es difícil que se sostenga el compromiso, ¿no? Bueno, y si tuviéramos que definir empatía, es la capacidad de entender y potencialmente responder a la experiencia emocional de otro, ¿sí? Bueno, nos han preguntado varias veces qué diferencia hay con la compasión. La compasión vendría a ser la empatía puesta en acción, ¿no? Hago algo con eso, con ese sentimiento empático que tengo. Bueno, y Juan Casasus, que es Sonia es muy admirador de Juan Casasus porque es muy claro y tiene mucho escrito en castellano, ¿sí? Va a decir que uno de los requisitos fundamentales hoy en día es ponerse en el lugar del otro, poder conectarse emocionalmente. Si eso no está contemplado en la educación, no ocurre nada, ¿sí? Si no se está unido con el sistema emocional del otro, no va a poder aprender nada. El aprendizaje depende de las emociones. Soy bastante categórico, ¿no? Nada, no va a pasar nada, sino... Bueno, y por último dijimos entonces las emociones primarias, ¿se acuerdan? Las 6, las emociones secundarias y las emociones mixtas, que eran un poquito más complejas, ¿sí? Pero muchos autores empezaron a preguntar, bueno, está bien, yo tengo varias emociones durante el día, pero ¿qué sucede cuando no me sucede nada? ¿No hay emoción? No, bueno, sí, hay unas emociones que se llaman las emociones de fondo, ¿sí? Yo vivo varias emociones, pero tengo una emoción de fondo que son dos básicamente, el ánimo o el desánimo, ¿sí? Estoy animado o desanimado y en el medio me van pasando cosas. Y lo que es importante también es esto de que varían en el día, ¿no? Y nosotros podemos pensar, bueno, cómo nos levantamos en el día y las cosas que nos van pasando y cómo vamos cambiando esa emoción, ¿no? Por ejemplo, no sé, si nos levantamos animados y justo ese día, bueno, el colectivo que queríamos tomar no pasa y tarda
40 minutos más de lo que yo había calculado, ya sé que estoy llegando tarde a la escuela y me van pasando diferentes emociones y cuando llego a la escuela, ¿sí? La directora me mira con cara rara o se enoja porque llegué tarde, bueno, todas estas situaciones que uno va acumulando durante el día tienen que ver con justamente la variación en las emociones. Pero lo bueno es que no duran mucho tiempo las emociones. Por lo menos Paul Ekman dice que una emoción en general no dura más de 24 horas. O sea, es raro estar sumamente enojado, o con esa carga de enojo, mucho más que 24 horas, por suerte. Que podemos, después vamos a ver, ir aprendiendo maneras de ir manejando nuestra emocionalidad, para ir encontrando un equilibrio, porque si no, ¿sí? Es difícil estar con tanta carga emocional y no encontrar un equilibrio en esto. De hecho, en la definición, ¿se acuerdan que decía pasajera, intensa y pasajera, ¿no? Se pasa, digamos. Bien. También está bueno saber qué se pasa. Bueno, y... esto lo pusimos porque las emociones son neutras, ¿sí? Lo que no es neutro es el impacto que me generan. Me generan un impacto positivo, es decir, me ayudan favorecen a que preste atención, a concentrarme, ¿sí? A memorizar, a recordar, digamos, o son negativas, es decir, al contrario, me impiden prestar atención, me impiden tomar bien decisiones, me impiden recordar lo que estoy aprendiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Es el impacto, es lo que es positivo o negativo. Y bueno, nuestro cerebro es un cerebro social, y porque somos sociales desde que nacemos y siempre estamos vinculados con un otro. Y el desarrollo emocional se da en un sistema de relaciones. Y cuando pensamos la escuela, también la tenemos que pensar así, como un sistema de relaciones. ¿Qué tipo de relaciones tenemos en la escuela? ¿Entre quiénes? Los docentes con los alumnos, ¿qué más? Con los pares docentes, con los padres, ¿sí? Con los directivos, ¿con quién más? Con el personal, con el supervisor que viene, ¿sí? Con algún asistente pedagógico, toda persona, ¿sí? Con la cual nosotros trabajamos, ¿sí? Nos hace vincularnos desde la emoción y desde la razón. Están siempre estos dos sistemas, emoción y cognición, como dice Damasio, son dos caras de la misma moneda. Son lo mismo, están interconectados. Entonces, si bien nuestra escuela se trabaja con la razón, con el aprendizaje que se procesa en nuestro cerebro, siempre está conectado con nuestro mundo emocional. Y hay dos fuerzas que nos mantienen en movimiento, y las dos fuerzas son estas dos, el acercamiento y la evitación. Nosotros nos acercamos a aquello que nos causa placer, a aquello que queremos, ¿sí? Nos hace bien. Que nos hace bien, que nos provocan bienestar, pero también, así como está el acercamiento, está la evitación. ¿Y qué evitamos? ¿Qué evitamos? El choque, el dolor, sí, el peligro. Y evitamos aquellas cosas, en realidad, que tienen que ver con nuestra supervivencia. Las emociones primarias, estas que hablaba Josefina, que están en nuestro ADN cuando nacemos, tienen que ver con la supervivencia. Nos ayudan, ¿sí? A sobrevivir. Por ejemplo, el disgusto. Uno piensa, bueno, ¿por qué tiene que ver el disgusto con la supervivencia? Bueno, porque si ingerimos, por ejemplo, veneno o alguna comida que está en mal estado, ¿cuál es la acción nuestra? Escupirla, rechazarla, evitarla, ¿sí? Para preservarnos, ¿tá? Lo mismo la sorpresa, que también es una emoción primaria. ¿Para qué nos sirve? Nuestro cerebro está siempre atento a aquellos estímulos que van llegando del mundo. Si algún estímulo lo valora como amenazante, como peligroso,
pongo mi cuerpo en acción para protegerme. O sea que las primarias, ¿sí?, siempre tienen que ver con esto. Y el placer, por ejemplo, ¿no es el placer con la supervivencia? Con la recompensa. Y tiene que ver con esto, con el acercamiento hacia el otro, ¿sí?, con la preservación de la especie. Si yo me acerco a un otro, ¿sí?, estando en sociedad, ¿sí?, formo pareja, tengo hijos, puedo mantener, ¿sí?, esa sociedad gregaria. Así que bueno, todas estas primarias son muy importantes, pero las prosociales, que son las secundarias, son las que, bueno, hacen que interactúe tanto la emoción como la cognición. Y la cognición se procesa en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal ocupa el 30% de nuestro cerebro, ¿sí?, que es más o menos así, cuando tenemos, ¿sí?, acá. El que está justo atrás de la frente se llama prefrontal. Y ahí es donde se procesan lo que es la toma de decisiones, el razonamiento lógico, la planificación, la puesta de metas, de poder, esto de que vos decías de la recompensa, de poder... ¿Perdón? Bueno, el amor tiene que ver con el placer, ¿sí?, está asociado a esa emoción de placer. También las emociones tienen como diferentes grados. Por ejemplo, el placer lo podemos llevar, ¿sí?, como si estuviéramos haciendo un zoom, podríamos llevar a un estado de excitación, por ejemplo, ¿no? O un enojo también puede llegar a un estado de enojo bastante potenciado. O la tristeza, la depresión. Y la tristeza en un estado más patológico sería una depresión. Entonces también en esto de variar en el día diferentes emociones, la emoción también tiene como diferentes graduaciones. Pero bueno, el amor y el placer tienen que ver justamente con la supervivencia también. Y bueno, ¿y dónde están las emociones? Normalmente cuando hablamos de emoción y dibujamos yo te quiero, dibujamos un corazón. Si le preguntas a un chico, te dice acá. ¿No? ¿Dónde está la emoción? Y la noticia es que no está acá, ¿no? Lo que pasa es que dibujamos un corazón porque repercute en el corazón. Y el corazón late y aparece, ¿sí?, esto que dijimos al principio, que tiene que ver con la conmoción somática, el cuerpo habla. Bueno, y la emoción se siente acá en el corazón, pero no... Sí, exactamente, pero se procesa acá en el cerebro. Y hay una zona en el cerebro, ¿sí?, evolutivamente hablando, que se llama el sistema límbico, o cerebro emocional. Evolutivamente hablando, nuestro cerebro crece desde atrás hacia adelante. Y el primer como cerebro que está más en la base es el reptílico, que bueno, su función es regular todas aquellas funciones del cuerpo que no somos conscientes, por ejemplo, la respiración. Nosotros respiramos, no somos, salvo que hagamos un ejercicio de respiración consciente, pero si no, normalmente no estamos teniendo conciencia de la respiración y tiene que ver justamente con la supervivencia. Pero después se desarrolla en la parte media del cerebro diferentes estructuras que trabajan en red. Es el sistema límbico, se llama sistema, ¿sí? Y hay una pequeña estructura del tamaño de una almendra que se llama amígdala cerebral. Y esa amígdala es como la estrella del sistema límbico, de nuestro sistema emocional, porque bueno, ahí se procesan las emociones. Ojo que no es la de acá, si me operaron de amígdalas, no. La sigo teniendo, la cerebral. Sí, están en el centro del cerebro. Tenemos 2 amígdalas, una en cada lóbulo, en cada hemisferio cerebral. Pero bueno, también hay otras estructuras que después las vamos a ver un poquito más, pero ven que la parte emocional está en el medio y físicamente están por debajo del desarrollo de la corteza cerebral que tiene que ver con lo racional. Entonces, hasta físicamente en la estructura de nuestro cerebro, la emoción apoya la cognición. Pero los dos sistemas, ¿sí?, lo racional y lo emocional, están totalmente conectadas. Por eso esto que antes la escuela tradicional separaba, ¿no?, lo que decíamos al principio del paradigma,
separaba la razón de la emoción, en realidad no es así. La razón y la emoción están, por eso impactan en el aprendizaje. Y bueno, cuanto más sepamos de nuestro mundo emocional, más herramientas, más estrategias vamos a poder tener como docentes para potenciar el aprendizaje. Y hace unos años vino Joseph Parvizi, la Fundación INECO organizó un congreso internacional y en la charla que dio Joseph Parvizi, él hablaba de pensar un modelo circular, interactivo, que lo que tiene que ver con las estructuras subcorticales, que tienen que ver con la emoción, pensarlas, ¿sí?, en interacción permanente con la corteza cerebral, que tiene que ver con lo racional. La corteza racional nos va a ayudar en algo que después vamos a hablar un poquito más, que tiene que ver con la regulación emocional, que después lo vamos a desarrollar. Bueno, acá hay como un esquema bastante simple, pero para tratar de entender muy fácilmente, espero, el proceso de cuando entra un estímulo desde el mundo externo, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Cuando entra un estímulo sensorial, que es el primer filtro, hay una autora llamada Judy Willis que habla de los diferentes filtros. El primero es el sensorial. La captación del mundo es a través de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, entra el mundo a través de lo sensorial y entra a una estructura que se llama el tálamo. El tálamo lo que hace es recibe los estímulos y los manda a la estructura que para la estrella del sistema límbico, que es la amígdala. Pero también el tálamo, que es como la estación de relevo, ¿sí?, va a dirigir ese estímulo a donde le corresponda. También va a dirigir el estímulo al lóbulo frontal. ¿Se acuerdan algunas de las funciones del lóbulo frontal? ¿Qué hace el lóbulo frontal? El que está acá. El que está acá. ¿Qué procesa, por ejemplo? ¿Qué funciones? Poder razonar, poder tomar decisiones, planificar, exactamente, ¿sí? Tomar decisiones. Bien, entonces entra el estímulo, pero fíjense que hay dos rutas. Hay un autor que tiene un libro que se llama El cerebro emocional, que es Joseph Ledoux, y él habla de que hay dos rutas. Hay una ruta corta y hay una ruta más larga. La ruta corta es la ruta desde el tálamo, ¿se acuerdan que es la estación de relevo que recibe los estímulos? A la amígdala. Entonces, a donde primero llega es la amígdala. Y la amígdala es como la alarma del auto. ¿Qué hace? Detecta alguna posible amenaza o algún peligro. Si el cerebro detecta, si esa amígdala detecta que lo que está entrando es potencialmente peligroso, ¿qué hace la alarma? Alerta, exactamente. Pone al cerebro en alerta. Cuando hace esto, es como que se bloquea el pasaje de ese estímulo después a la corteza racional para ser procesada. Porque si tengo un estado de alerta y mi auto está sonando, yo voy a ir al auto, ¿sí? Dejo lo que estoy haciendo y voy a ver qué pasa, me voy a ocupar de ese posible peligro, ¿sí? Bueno, algo parecido hace el cerebro, bloquea todo lo demás, es como que deja de pensar, de procesar lo cognitivo para ocuparse corporalmente de eso que tiene que enfrentar, ese posible peligro. Entonces va a estimular, le va a mandar un mensaje al hipotálamo, si quieres lo voy pasando yo, al hipotálamo, para que el hipotálamo prepare al cuerpo para la lucha, para tomar una acción para la defensa, ¿sí? Pero eso es en microsegundos igual. Microsegundos, sí, totalmente. Pero también está la opción de que cuando llega ese estímulo a la amígdala, esté todo bien. No suena la alarma, estamos bien, no es amenazante ese estímulo. Entonces lo que hace es vuelve al tálamo
y lo manda a la corteza cerebral para ser procesado en nuestra corteza. ¿Por qué es importante saber esto? En realidad a nosotros nos pasó que cuando empezamos ya hace unos años a leer investigaciones, a abrir, ¿sí?, nuestros conocimientos a las neurociencias, entender esto fue como un y por esto es tan importante, ¿no? Porque, bueno, en realidad el aprendizaje que necesitamos que se procese en el lóbulo frontal tiene que ver con lo que pasa en el entorno de nuestros alumnos. Exactamente. Después vamos a ver un poquito más con los entornos, ¿no? Y bueno, y la verdad que hay chicos que vienen de entornos muy complejos y están también en situaciones de escuela, en entornos comunitarios también complejos, y bueno, y los estímulos amenazantes de miedo, de enojo, llegan a la escuela también los chicos con estas situaciones. Claro, la concentración está en sobrevivir más que en aprender, ¿no? Si estamos en modo supervivencia, no vamos a aprender. Sí. Sí, lo maravilloso, yo conozco, nosotros estamos trabajando desde la Escuela de Educación en un proyecto de arte, ABC, un proyecto de arte, creatividad y bienestar en las escuelas ahí en Lugano, en la escuela 19 del 20, en el jardín, y bueno, que la semana pasada no tuvieron clase, con toda digamos, situación compleja, pero la verdad debo decir que yo fui hace 2 semanas al jardín y es maravilloso, porque uno entra al jardín y el entorno es un entorno cálido, es un entorno, digamos, muy acogedor, y la verdad es que uno se olvida después, ¿no?, de lo que está pasando en el afuera. Y está bueno esto para los chicos, porque poder, ¿sí?, aprender en un entorno no amenazante va a favorecer sus aprendizajes. ¿Sí? Entonces, más o menos está claro. ¿Tienen alguna duda con respecto a estas dos como rutas, ¿no?, desde lo emocional a lo racional? Pero siempre están vinculados. No podemos pensar la razón sin la emoción. ¿Sí? ¿Cuándo? Bueno, puede ser provocado a veces por algún pensamiento. También es importante esto que decíamos antes, ¿no?, de las dimensiones. La acción, el pensamiento y la emoción siempre interrelacionados. A veces hacemos algo, pero porque viene no desde el exterior, sino desde algo interior. Algo que pensamos puede detectar una emoción. Si en este momento nosotros pensamos en algún ser querido que hemos perdido, ¿sí?, lo más probable es que cambie, ¿sí?, nuestro estado corporal, nuestro estado emocional. Puede ser que caigan lágrimas, ¿sí? Bueno, ¿y esto qué lo disparó? Algo interno, lo disparó algo interno, ¿sí? O nos pasa una emoción, ¿sí?, sentimos una emoción que viene del exterior y después pensamos acerca de eso. Por ahí decimos, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué reaccionamos así? Y bueno, esa es la razón que está pensando, es la dimensión cognitiva, que está pensando en la acción y está pensando en por qué se detectó o se disparó esa emoción en mí. Entonces, creo que esta idea de la interrelacionalidad, ¿no?, que está todo vinculado, la emoción, la acción y el pensamiento, nos hace, ¿no?, como, bueno, entender por ahí un poco más las cosas que nos van pasando. Esta autora, Judy Willis, que mencionábamos antes también, ella menciona que hay un circuito DAS, lo llama, que es el circuito del deseo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay situaciones placenteras? ¿Se acuerdan las dos fuerzas que hablábamos antes? De la evitación, ¿sí?, y el acercamiento. Bueno, el acercamiento, en esta fuerza de acercarse hacia lo placentero, ¿sí?, se genera, ¿sí?, por un neurotransmisor que se llama la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se transmite en el
neuronas, en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Ante una posibilidad de deseo, ante una posible, esta palabra que vos decías, recompensa. Cuando vamos hacia algo, cuando tenemos una meta, ¿sí? Nos genera este deseo, estas ganas de obtener esa meta. Entonces, para obtener esa meta hay una opción, hacemos algo para poder llegar a la satisfacción de ese deseo. Y entonces se genera la adrenalina. La adrenalina es tanto un neurotransmisor como una hormona, la llaman a veces la neurohormona. Pero bueno, se dispara en el cerebro, pero llega al cuerpo para poder accionar, se genera la mayor carga de energía transformada en glucosa que llega a los músculos y hace que nosotros accionemos. Y cuando logramos, ¿sí?, satisfacer ese deseo, hay un neurotransmisor que se llama serotonina que produce lo que dice ella, el placer, esa sensación de logro, de bienestar. Y este es un circuito justamente que dispara el acercarse. Y hay algo que es muy importante, que es el motor del aprendizaje, que es la motivación, ¿no? A veces decimos, bueno, los chicos no están motivados, o les falta motivación, ¿no? Decimos, ¿no? ¿Qué les pasa? Que no tienen este deseo de aprender. Y bueno, la motivación también la podemos mirar como diferentes circuitos que se activan. Uno tiene que ver con esto que vimos recién, el acercamiento. Otro, el rechazo. Y el otro, la regulación. Para poder tener un buen aprendizaje, además, ¿sí?, de protegerme del daño, de acercarme a aquello que me resulta placentero aprender, tengo que ir regulando mis emociones. Y fíjense que en el cerebro hay, ¿sí?, circuitos, llaman de activación dopaminérgica. La dopamina se genera en situaciones de placer y ojalá nuestras aulas pudieran ser lugares de mucha dopamina. ¿Y qué actividades les parece a ustedes que generan dopamina? Estas ganas, este deseo de aprender. Hoy se usa la música. Música, bien. Bien. Arte, dijeron. Arte, sí. Juego, ¿no? El juego, en general, el jardín, sí, nivel inicial, mucho juego, primer ciclo. ¿Y qué va pasando con el juego en este programa de arte y bienestar y creatividad? Trabajamos muchas dinámicas lúdicas y estamos en todos los niveles educativos. Y donde más impacta es el nivel medio. Los chicos, cuando empiezan a jugar, a ser creativos, a incorporar el arte, ¿sí?, la música, es maravilloso cómo el aprendizaje, ¿sí?, se transforma en deseo de aprender. Y a veces no quieren salir hasta el recreo. Uno dice, acá, ¿qué pasó? Bueno, porque están en situación de generación de dopamina, ¿sí?, están con deseos de aprender. Y bueno, y yo creo que sí, que los docentes somos responsables de esto, ¿no?, de poder generar el deseo de aprender. No podemos tener el deseo de ello, no podemos hacer, pero sí podemos generar entornos donde el deseo aparezca. Bueno, Philippe Merier dice, ¿no?, es responsabilidad del docente el generar el deseo de aprender. Bien. Bueno. Y Antonio Damasio está trabajando con una neurocientífica que se llama Mary Ellen y Mordino Young. Están haciendo muchas investigaciones, especialmente en lo que tiene que ver con el mundo emocional. Y en esta investigación y en los resultados de esta investigación, que se llama Sentimos, por lo tanto aprendemos, ellos dicen que los procesos, ¿sí?, de toma de decisión, de cognición social y de emoción están totalmente interrelacionados. Y por eso, ¿sí?, son fundamentales en el aprendizaje. Esto fue como, ya tiene unos años esta investigación en el 2007, pero fue como un fuerte impacto en el mundo neurocientífico. Y Mary Ellen y Mordino Young está dando charlas hoy en día en las universidades, en las escuelas, porque ella es educadora y neurocientífica, así que tiene como estas dos, como, ¿no?,
deseos de que esto se conozca y que la emoción vuelva a entrar a las escuelas, a las universidades y que los mismos alumnos sepan aquellas cosas, ¿sí?, que los hacen acercarse al aprendizaje. Sí. ¿Perdón? Exactamente. La amígdala guarda los recuerdos emocionales, ¿sí? La posibilidad de... La posibilidad de recordar. Exactamente. El aprendizaje tiene que ver, obviamente, con la memoria, tiene que ver con ese primer filtro emocional, tiene que ver con una atención, pero también se sabe que la atención en estados emocionales de excitación, como pierde la posibilidad de absorber ese estímulo, ¿no? Entonces, bueno, generar estos entornos, educar a los chicos también, ¿no?, en la activación de la atención, focalizar la atención, ayuda mucho a que esa información, para que pase a ser conocimiento, ¿sí?, tiene que pasar por justamente la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, pero lo que sí se sabe, que aquello que está como ligado, iba a decir enganchado, pero no es muy profesional, pero ligado a la emoción, ese aprendizaje va a la memoria de largo plazo. Por eso si ahora yo les pregunto que en unos segundos, se tomen unos segundos para recordar alguna experiencia escolar de su escolaridad, y a los que nos están mirando desde lejos también, que recuerden algo de su escuela, alguna experiencia. ¿Pudieron buscar en su memoria? Sí. Les pregunto, ese recuerdo escolar, por tu cara veo que no fue muy buena, hace la cara de disgusto, ¿sí?, que yo reconozco porque es una emoción primaria. Muy bien, muy bien. Bueno, así como hay disgusto, ¿algún otro tuvo una experiencia no muy agradable en la escuela que salió enseguida? Sí. También otros seguramente tuvieron experiencias agradables, que se acuerdan con placer. ¿Y esto por qué sale así? Fueron unos segundos. Y fueron hace muchos años seguramente, ¿no? Muchísimo. Hay gente que se acuerda hasta de experiencias de jardín, ¿no? Que dice, eso queda grabado con fuego. ¿Por qué? Porque tuvo un componente emocional fuerte. Lo que está, ¿sí?, embebido en emoción queda en nuestra amígdala cerebral, en esa estructura tan pequeña que guarda nuestros recuerdos emocionales. Por eso, si pensamos en el aprendizaje, si conectamos los contenidos curriculares con significados, con los intereses de los chicos, con emoción, con música, lenguajes artísticos, seguramente queden mucho más grabados en su memoria de largo plazo. Por eso emoción y cognición están totalmente interconectados. Y en la motivación tenemos esto, ¿no?, que el aprendizaje tiene que ver con las dos cosas, lo volvemos a decir, con el poder, el sentir que yo puedo, pero además el querer. Y la verdad es que hay chicos que a veces están, o que se creen que ellos no pueden, ¿no?, porque sus experiencias de vida les fueron marcando, ¿sí?, en la vinculación con un otro, vos no podés. Y hay algo muy fuerte en educación que se llama el efecto Pigmalión. ¿Ustedes lo conocen? ¿Conocen este efecto? Algunos sí, otros no. Pero es un efecto muy poderoso que tiene que ver con, si yo creo que ustedes pueden, ustedes van a poder. Y es inconsciente. Es un efecto que se viene estudiando hace muchos años. El primero fue Rosenthal, que lo estudió. Y es poderoso porque realmente yo puedo cambiar el destino de un chico simplemente por creer que si puede o no puede. La autoestima, ¿sí?, sentirse eficaces. Y el docente, el adulto, el que está en lo vincular, que genera una relación de empatía con los chicos, si transmite esto, los chicos van a poder.
Y a veces, a lo largo de la escolaridad, los chicos a veces no tienen buenas experiencias, ¿no?, con los adultos. O son etiquetados, yo he trabajado muchos años en escuelas, en entornos muy vulnerables, y a veces pasa esto, ¿no?, de, uy, el hermano Rodríguez, otro Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Es como que uno dice, es terrible, ¿no? Se ríen porque es así. Bueno, y la verdad que yo tengo una experiencia personal que a mí me pasó así también, ¿no? ¿Lo puedo decir? Yo tengo como una fobia con matemática y me pasó eso, porque en el primer año de mi secundaria tengo una hermana mayor con muchas dificultades en matemática y la misma profesora, cuando tomó el primer día, vio mi apellido y dijo, Williams, ¿quién es? Y yo era re tímida, ¿no? Entonces levanté la mano, me sentí muy expuesta y me dijo, otra más. Imagínense, me llevé matemática de primero a quinto año. A ver, esto marca, esto duele, estos son huellas muy difíciles, ¿sí?, de trabajar, porque uno si siente que no puede, hay que trabajar mucho el querer, ¿sí? Así que bueno, los adultos marcamos huellas en nuestros chicos, a veces para bien y a veces sin querer para no tan bien. No, y como es inconsciente, es bueno como docente hacer el trabajo de hacerse consciente de que este chico me cuesta, este chico por sus características físicas, porque me recuerda a alguien, porque es de apellido Rodríguez. O como se viste. Me genera eso en mí y tengo que trabajarlo, ¿no? Tengo que trabajar en expectativas altas sobre esa persona. Porque lo que pasa, perdón, ahora vamos a tu pregunta, lo que pasa es cuando tenemos menos expectativa de logro con algunos, los miramos menos, les hacemos preguntas más fáciles porque creemos en el fondo que no pueden, ¿no? Estos son como mensajes que va recibiendo el mismo alumno, ¿no? ¿Por qué me hace a mí preguntas más fáciles que a otro? Y bueno, en el fondo cree que yo no puedo, ¿sí? ¿Que tenías una pregunta? Aparte, con todo lo que trae Sí, de la casa. sí, Desde la casa. sí. Vale que estigmatizando y no podés, no vas a hacer esto. Exactamente. Tratar de desestructurar eso que se fue construyendo desde la casa. Exactamente. Muchas veces no es positivo. Exactamente. Lo que ella dice es que justamente, ¿no?, que cuando viene, ¿sí?, esta etiqueta, el etiquetamiento desde la casa, es maravilloso lo que la escuela puede hacer. Y por eso el trabajo con los padres y la escuela en red, y cómo los papás también mostrarles esto que los papás no ven, ¿no? O recibir a los papás en reuniones de padres y mostrándole el poder, ¿no?, lo que pueden. Y a veces los papás reciben primero las dificultades, todo lo que los chicos no pueden, pero imagínense recibir primero lo maravilloso que es, ¿sí?, el aprendizaje de cada uno de los chicos. Se posiciona diferente y los papás tienen ganas después de ir a la escuela. Pero si yo cada vez que voy a la escuela me dicen que mi hijo hace esto, la verdad no tengo ganas de ir. Es así. Pero si yo voy a la escuela y la escuela me abre y me muestra cómo mi hijo puede, ¿no?, ya el vínculo escuela-hogar es totalmente diferente. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Bien, sí, más o menos. Pero bueno, como justamente están tan interrelacionados cognición y emoción, ya creo que eso no tenemos dudas, ¿no? Es por eso que es tan importante el desarrollo emocional, ¿sí? Vamos a ver un poco las etapas en que se da este desarrollo en los niños. El primero tiene que ver con reconocer o identificar lo que me pasa, ¿sí?, poder nombrarlo. Por eso hablábamos de este teclado emocional de Jensen, por eso es tan importante enriquecerlo, ¿sí?, porque me va a permitir o me va a facilitar poder reconocer mejor lo que me está pasando, ¿sí? El segundo tiene que ver con aceptar eso que me pasa, poder darme cuenta que me pasa y aceptarlo, ¿sí? ¿Vieron? Los chicos viven el enojo como algo malo, no debo enojarme, no. Está bien enojarse, ¿sí? Todos nos enojamos, nos pasa, no está mal. El tema es qué hago con eso, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar yo frente a eso? Y hay, bueno, ciertas frases que nosotros siempre decimos que está bueno evitarlas, que son no te enojes, no llores, no es no te enojes, sino es, bueno, a ver qué hago con ese enojo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la segunda tiene que ver con aceptar, la tercera es expresarlo, y no de cualquier manera, porque pegar patadas y pegarle a mi compañero también es expresarlo, lo que queremos es una expresión adecuada y en un tiempo adecuado, ¿sí? No es necesario ya, es
pensar cómo voy a conversar esto, si le voy a... ¿sí? Pero todo esto es trabajable, no es solamente decirle al chico, no le pegues, decíselo, ¿sí? No, es un trabajo que tiene que empezar por el identificar además, ¿sí? Pasa mucho que yo tengo una beba, les contaba, de 2 años y otra de 20 meses. Claro, yo le pido a la de 2 años que tenga regulación emocional, que regule su emoción y no trate de pegarle a la chica, ¿no? Pero claro, ¿no? Todavía no está madura para tener la regulación emocional. No tengo que ir como de a poco ayudándola a llegar a esa etapa, ¿sí? Y acá es muy importante la modelización que podemos hacer los adultos, ¿sí? Desde hacerlo con las propias emociones. Miren, me está pasando esto, ¿no? Poder decir, a mí me está pasando esto, lo acepto, y ¿sí? Como hablarlo. Y también decírselos a ellos. Ah, vos te está pasando que estás enojado, entonces hacer este parafraseo de lo que el chico está intentando expresar sin saber cómo, ¿no? Y por último, regular la propia emoción y también la regulación, podemos llegar a regular la emoción del otro, ¿sí? Así que bueno, la idea es que los chicos podamos empezar a trabajar desde la escuela todas estas etapas para que puedan llegar a la regulación y no esperar la regulación de entrada, que es lo que solemos esperar de los chicos ya de chiquitos. Y perdón, por ahí esto importante como el enojo es primaria, es una emoción que todos tenemos, sí trabajan en la escuela, esto de que sea Josefina, de distinguir, una cosa es enojarte y otra cosa es agredir. La agresión tiene una intención de hacer un daño a otro o a alguna cosa, ¿sí? Yo rompo una silla, bueno, tengo una intención de hacer daño, eso es diferente. Claro, mostrarle a los chicos que es diferente y que puede haber enojo sin agresión, ¿no? Separarlos, eso es lo que es. Bueno, y la OCDE, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, ya en el 2001 hablaba de que una educación de calidad es aquella que prepara para la vida y va a poner como central las competencias socioemocionales, porque es verdad, es lo que más fuertemente necesitamos para desenvolvernos y convivir en sociedad, ¿no es cierto? Y fíjense que en la escuela no sé si lo tenemos tan consciente y sistemático, ¿no? Bueno, y algunas en RAICE, que es una revista iberoamericana justamente de calidad educativa, va a nombrar estas emociones o competencias socioemocionales como primordiales a trabajar, ¿no? Que son la autoconciencia de uno mismo, la autorregulación, la motivación intrínseca, así que no dependa siempre del otro para que me motive, ¿sí? Empezar así, pero después tengo que poder como automotivarme, la empatía, ¿sí? Con el otro, la asertividad, poder salir adelante a pesar de las dificultades y que no me derrumbe ante el primer desafío, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, ¿sí? ¿Y por qué hay que trabajarlas? Porque miren todo lo que, para todo lo que colabora, ¿sí? Para mejorar los aprendizajes, disminuye las conductas disruptivas en el aula. Hay varios estudios que hablan de que los alumnos que vienen trabajando las competencias socioemocionales tienen mejor convivencia escolar, hay menos peleas, hay menos conflictos, hay más motivación, porque las peleas y los conflictos desmotivan. Entonces, nos preguntamos cómo puedo motivar a los alumnos hoy. Bueno, no es hoy, es una cosa que tenemos que ir trabajando, ¿no? Mejora el bienestar de los alumnos y mejora, por ende, por esto de la motivación, por esto de la mejor convivencia, la calidad educativa en las escuelas, ¿sí? Bueno, y esto es de Edu, que ya lo nombró Sonia, pero hace más de 10 años se juntaron muchos neurocientíficos, ¿sí? No sé si vinieron a las otras charlas que hubo en este espacio, pero si alguno vino, se habló en algún momento de los principios básicos, de los principios ya establecidos de las neurociencias, ¿sí? Se juntaron muchísimos científicos, neurocientíficos del mundo y dijeron, estos principios, que no son muchos, están ya bien establecidos. Hubo muchísima investigación en humanos que avala y dice que esto es así, ¿sí? Después hay otras que son especulaciones inteligentes y otras que son neuromitos, que ya sabemos que creemos que es así, pero que no es así, ¿no es cierto? Que se dice en el común denominador, en el inconsciente se dice que es así, pero no es. Y las bien establecidas, entre ellas está este primero, que es que las emociones y la regulación emocional son cruciales en el aprendizaje, ¿sí? O sea, la comunidad neurocientífica estableció esto como que ya hay mucha investigación que lo avala. Y que el aprendizaje se potencia con el desafío, ¿sí? Necesitamos cosas desafiantes, pero se inhibe frente a una amenaza. ¿Está bien? Y bueno, entonces,
queríamos hablar un poquito sobre qué es la regulación emocional, porque en realidad los docentes en general lo que más les preocupa es esto, ¿no? ¿Cómo hacer para que los chicos regulen sus emociones? Y porque es la última etapa. Es la última etapa, pero bueno, siempre decimos que para poder llegar a esto hay que empezar a trabajar desde la primera etapa. Pero, ¿qué es la regulación emocional? ¿Qué es? En realidad tiene que ver con el manejo que tengamos nosotros de nuestra propia dimensión emocional. Exactamente. Lo que tiene que ver justamente, ¿sí?, es en poder regular es tanto, a veces creemos que es suprimir. No, no es suprimir lo que estamos sintiendo, porque lo que sentimos es así, ¿sí? Entonces no es suprimir, pero sí es, si estamos en baja, si estamos, por ejemplo, tristes y queremos, ¿sí?, sentirnos mejor para llegar a un equilibrio y sentirnos con bienestar, bueno, lo que tenemos que hacer es un trabajo para aumentar nuestro estado emocional de bienestar. Por eso la flecha para arriba. Pero también cuando estamos en un estado de gran excitación, es necesario para poder aprender tener un equilibrio emocional. Entonces necesitamos estrategias para enseñarle a los chicos y nosotros como docentes para regular esto, para encontrar un nivel de confort propio y con el otro. Y a veces si estamos bien es mantenerlo. O sea, entonces es como... regulación tiene que ver con esto, mantener, ¿sí?, inhibir o aumentar un estado emocional. Y Paul Ekman y el Dalai Lama tienen un libro muy interesante que se llama Conversaciones con el Dalai Lama, y ellos dicen que, bueno, que somos seres sociales y que no tenemos que dejar que nuestras emociones corran sin freno, porque tenemos que adaptarlas a las diferentes situaciones y también a esto que decía antes del nivel de confort de los demás. No estamos solos, estamos siempre con un otro, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante para regular, por eso el caballo, ¿no?, sin freno. No, necesitamos poner riendas, necesitamos, ¿sí?, ir ajustando la situación, teniendo mejores estrategias para poder lograr el equilibrio emocional. Y Damasio, ¿se acuerdan de Damasio que trabaja con Mary Ellen y Mordino Young? Sí, dice, ¿por qué es tan importante poder regular? Bueno, porque la emoción sostiene, él vuelve a decir, ¿no?, los procesos cognitivos, y la verdad es que interfieren cuando están mal controlados. No aprendemos bien cuando hay una regulación que no es la necesaria. Y bueno, y esto está avalado por muchas investigaciones, elegimos algunas pocas nomás. Esta es muy interesante. ¿Por ahí la conocen o no? ¿No? Fue hace varios años, hicieron una prueba que se llama la prueba del malvavisco, ¿sí? Y teníamos un videito, pero no vamos a llegar, pero ustedes lo pueden ver en internet, ¿sí? La prueba del malvavisco, donde les presenta, ¿sí?, el investigador les presenta a chicos de diferentes edades, pero muy chiquitos, ¿sí?, alrededor de los... Bueno, fue con chicos de 4 años, pero después se siguió repitiendo esta prueba muchos años después y sigue dando lo mismo. Y de hecho lo hicieron con el mismo grupo, o sea, investigaron el mismo grupo. 15 años después. Lo que hicieron fue un estudio longitudinal. Le hicieron la prueba a estos chicos dándoles un malvavisco y la consigna era: yo te dejo el malvavisco, me voy a ir, ¿sí?, del cuarto unos minutos, si cuando vuelvo vos te lo comiste, no te doy otro, pero si no te lo comiste, te voy a dar uno más, o sea que va a tener 2 para comer, ¿se entiende? Bueno, lo interesante es las estrategias que usan los chicos para no satisfacer, ¿sí?, la gratificación inmediata. Y bueno, y esto es una competencia, poder satisfacer la necesidad de gratificación inmediata debe ser trabajado. Esta investigación lo que dice es, esto es importante para el aprendizaje. O sea, postergar la gratificación. Postergar la gratificación, poder tener estrategias para aguantar, ¿sí? No, y es buenísimo que los más chiquititos se lo comen enseguida, algunos ni esperan un segundo, se lo comen antes que salga la señora. Y ahí los más grandes ves como lo huelen, lo miran, le dan vueltas, miran a otro lado.
Y lo interesante de este estudio longitudinal es que 15 años después evaluaron cómo estos chicos fueron siguiendo su trayectoria de vida social, académica, y vieron que los que habían podido aguantar, ¿sí?, la gratificación inmediata eran más exitosos académica y socialmente. Así que esto es un trabajo también importante para hacer en la escuela. Y bueno, cuando los chicos, digamos, se comportan de maneras antisociales, esta investigación en Estados Unidos dice que, bueno, que son menos aceptados. Fíjense que los docentes les dan menos retroalimentación, hay menos conexión. ¿Y qué pasa? Les termina no gustando la escuela, tienen mayor ausentismo, ¿no? Así que bueno, esta es otra investigación, también con adolescentes, donde dice que una emocionalidad controlada o impulsiva es lo que diferencia que adolescentes sean prosociales o antisociales. Entonces, bueno, siempre tener en cuenta que lo mío con los demás, ¿sí?, con una emocionalidad equilibrada. Esta también hace poco, en el 2013, se publicó esta investigación donde, bueno, lo que estaban buscando es una prueba que se llama Head, Shoulders, Knees and Toes, que está basado en una canción que los chicos van aprendiendo, donde tienen que ir tocándose las diferentes partes del cuerpo. Y la consigna es que ellos tienen que ser al revés. Cuando la canción dice que se tocan la cabeza, ellos se tienen que tocar los pies. O sea, tienen que como parar unos segundos y pensar y hacer justamente lo contrario, ¿no? Son ejercicios que uno puede hacer con los chicos en la escuela para ayudarlos a pensar antes de actuar. Esto de las, ¿no?, de las dimensiones que se interrelacionan, bueno, trabajar desde lo cognitivo como controlar la acción. O el de arriba abajo y después al revés. Cuando digo arriba tienen que ir abajo, cuando digo abajo tienen que ir arriba, les cuesta un montón. Bien, pero bueno, fíjense cómo la regulación tiene impacto en el rendimiento académico. Entonces, bueno, ¿por qué la regulación es importante? Porque controla las respuestas impulsivas, porque sostiene el proceso de atención y de aprendizaje, permite la persistencia. Cuando hablamos, recuerda, del deseo, de la fuerza de ir hacia algo que yo quiero, de una meta, necesito esfuerzo y persistencia. Entonces, trabajar esto en la escuela es muy importante, porque también hay investigaciones que no las vamos a decir ahora, pero que los chicos en realidad que llegan, ¿sí?, con esfuerzo y persistencia, a veces no son los que tienen el coeficiente intelectual más alto, sino simplemente son aquellos que logran regular su conducta, tener conductas y acciones de automotivación y poder persistir en esta tarea para lograr la meta. Postergan la gratificación inmediata, son sensibles a los sentimientos de otros alumnos, tienen buenas relaciones intra e interpersonales, evalúan las situaciones positivas o negativas, ¿sí?, y saben actuar frente a ellas. Entonces, bueno, todas estas cosas son importantes para la escuela, porque la regulación, ya esto ya lo sabemos, y lo dijo Josefina también, sabemos, ¿no?, que da oportunidad de éxito académico y social. Así que, bien. Estamos yendo muy rápido, pasa que nos queda ya poco tiempo y la verdad que no queremos dejar de compartir todo lo que tenemos. Sí. Esta presentación va a estar en una semana, ¿no es cierto?, puesta en el sitio de Telefónica. En el sitio de Telefónica, así que la van a poder volver a ver, ¿sí? Para procesarla. Todas las charlas van a estar, ya están puestas las otras. Claro. Bueno, y justamente volvemos a insistir en esto de que cuando uno piensa en el estrés y piensa en los adultos, ¿no?, pero los chicos también vivencian muchísimas experiencias de estrés en las escuelas. Hay un listado de 59 situaciones estresantes en la escuela. Por ejemplo, tener poco tiempo para una tarea, o el favoritismo de la maestra que sea notorio con algunos alumnos, o no sentirse protegido por los adultos cuando otros me hacen bullying o me molestan. Bueno, hay millones, bueno, hay 59 experiencias, situaciones estresantes que uno las lee y dice, claro, es verdad, no sé, las consignas poco claras. Nunca se me hubiera ocurrido, pero como docente, ¿qué papel importante tenemos si una consigna poco clara puede generar estrés en mis alumnos, ¿no? Y claramente lo que venimos diciendo, el estrés
inhabilita la posibilidad del cerebro para prestar atención, para recabar información previa que tiene en el cerebro y para procesar información y recordar información nueva, ¿sí? Almacenar información nueva. Así tiene que ver el estrés con si yo creo que puedo afrontar esa situación o no, ¿sí? Por eso es que puede haber un gerente de una empresa multinacional que no tenga tanto estrés y alguien que tiene un trabajo sencillo muy estresado, porque tiene que ver con si yo me siento capaz de afrontar esta situación, ¿no es cierto? Por eso es que podemos hacer algo respecto de eso también. Bueno, y por ejemplo, ante el estrés, hay como tres, ¿se acuerdan que dijimos que el impulso a la acción era una de las dimensiones? El impulso a la acción que tengo cuando tengo una situación estresante son estas tres. O ataco, eso que genera estrés, que me amenaza, o huyo, que no necesariamente es que salgo corriendo, sino vieron esos chicos que uno dice, no, está en la luna de Valencia, está en las nubes. Bueno, a veces está en las nubes porque en realidad está prestando atención a otra cosa, pero a veces es que le resulta demasiado alejado lo que estamos viendo, o se siente estresado por alguna situación, entonces huye mentalmente, ¿sí? Y el tercero es me congelo. Cuando uno va a un examen y estudié 3 semanas, pero no puedo decir nada, ¿no? Me congelé, acá me quedé. Bueno, eso es como me bloqueé. Ese es el tercer impulso a la acción que podemos tener ante una situación estresante. Bueno, ahora vamos a hacer un mini ejercicio muy cortito. Teníamos varias fotos, pero vamos a elegir 3 para más cortito. Quisiera que digan la primera palabra de qué emoción les genera esta imagen. O sea, ¿qué sensación les palabras genera? Nomás, una palabra. sueltas. Paz. Paz. Calma. Placer. Bienestar. Relajación. Vamos a ver otra. ¿Esta? Soledad. Inseguridad. Por allá atrás. Caos. Está bueno. Curiosidad. Desafío. Buenísimo. Bien. Vamos a ver otra. Esta no. Esta, a ver. Esta. Frío, incomodidad. Nostalgia. ¿Alguna otra? La primera. Como un juego de asociación. Tristeza. Buenísimo. Bueno, ¿vieron cómo ante la otra imagen, por ejemplo, una decía desafío, que no pareciera algo tan malo, mientras que otros decían soledad? ¿No vieron que ante un estímulo tenemos reacciones diferentes, ¿no? Decimos palabras muy diversas. Me acuerdo que una vez pusimos un Rottweiler y una dijo pánico y otra dijo amor, ¿no? Cómo ante un mismo estímulo podemos tener reacciones diferentes. Y tenemos que tener en cuenta esto con los chicos, porque nuestros alumnos no reaccionan igual ante los mismos estímulos, ¿sí? Todos somos diferentes porque, ¿saben por qué? Porque tenemos experiencias previas diferentes, ¿sí? Vivimos cosas distintas. A mí ver algo me puede producir enojo y a otro le puede producir alegría, ¿sí? Y bueno, un poquito para cerrar esta parte, les queríamos contar como el proceso de cómo se genera una emoción, ¿no? Nosotros en general lo que vemos es la conducta, esto que hablamos de la conducta manifiesta, ¿sí? Pero detrás de esa conducta hay una emoción. Y por detrás de la emoción hubo algo que la activó, que justamente, a raíz de las imágenes, no es, el activador puede no ser el mismo, digo, no puede puede no activarnos la misma emoción un mismo activador, ¿se entiende? Como que a cada uno tiene como diferentes estímulos que lo activan en distintas emociones. Entonces siempre hay un activador, una emoción, la conducta y después una consecuencia que va a llevar esa conducta, ¿sí? ¿Por qué traemos esto? Porque como docentes es interesante ver que más allá de la conducta que ese chico está teniendo, que lo retaremos o tomaremos las decisiones que institucionalmente tomamos, es interesante pensar qué activó esa emoción y ayudar a los chicos también. A ver, ¿qué emoción me generó? ¿Por qué rompí la hoja así? ¿O por qué tal cosa, no? Bueno, ¿qué emoción tenía por detrás? Y quizás sería más interesante aún pensar qué me lo activa, ¿sí? ¿Por qué siempre que hacemos esto me pasa esto, ¿no? Como poder ir haciendo mi bagaje de cuáles son los activadores que me ponen mal, cuáles son los activadores, ¿se entiende? Para trabajarlos con ellos. Bueno, y si querés, sí, vamos avanzando. Vamos avanzando, pero esto ya lo hemos dicho, sí, volvemos con una imagen a retomar esta idea de pensamiento, emoción y conducta interrelacionados.
Y bueno, acá tenemos un docente que se ve que entró al aula con toda su carga, su mochila emocional y no parece estar tan bien, ¿no? Bueno, pero la manera en que nosotros nos posicionamos frente a los chicos, cómo entramos al aula, va a determinar también qué pasa con los chicos, ¿sí? Qué pasa ese día en la escuela. Entonces, tomar conciencia de esto... Porque además la modelización es como una estrategia pedagógica muy fuerte. Los chicos, haz lo que digo, no lo que hago, no puede haber en educación, ¿no? Nosotros somos modelos constantes y eso impacta mucho. Así que bueno, ¿qué hacemos cuando entramos a la escuela, cuando entramos al aula y como docentes no hemos tenido una buena mañana, no hemos tenido, ¿sí?, una noche difícil, estamos cansados? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Bueno, hay algunas estrategias que muy rápidamente las vamos a mencionar, pero una es identificar lo que nos está pasando. Si logramos identificar y decir, la verdad, estoy muy irritado, ¿sí?, voy a poder hacer algo con eso. O sea, tomar conciencia antes de entrar, ¿sí?, de que tengo, ¿sí?, que regular eso que estoy sintiendo. Y además podemos generar mucho daño. Recuerden que trabajamos con niños, con personas y podemos generar mucho daño. Entonces, cuando identificamos esa emoción que estamos sintiendo, podemos tener estrategias para calmar, para regular. Y bueno, sabemos que la respiración es maravillosa, la respiración consciente ayuda mucho a bajar los niveles de excitación, ¿sí?, tranquiliza. Y esto es para los adultos, pero también está muy bueno poderlos enseñar a los chicos, ¿no?, que los chicos tengan también estas herramientas. Hay un movimiento que se llama Mindfulness, que seguramente ustedes han escuchado, vienen trabajando en escuelas en Estados Unidos, enseñándoles a los chicos desde jardín técnicas de relajación, de atención plena, se llama de atención plena, de poder, perdón. Bien. Perfecto. La visualización es una estrategia que los chicos puedan encontrar un lugar, ¿sí?, para ir, ¿sí?, para visualizar un lugar de calma. Es una muy buena estrategia, gracias a la visualización. Ahí está, ¿no? Tener pensamientos positivos, poder decirnos, bueno, yo puedo, ser asertivos, relajar las tensiones. Son todas estrategias que más allá del adulto nos parece importante que los chicos las deberían poder ir aprendiendo, ¿no? Pero a veces entramos al aula y son unos minutos que necesitamos para bajar, ¿sí?, nuestro estado de emoción, de enojo. Por ejemplo, si yo estoy enojado y entro al aula. Y a veces es correr la cortina, pero yo soy consciente de que estoy haciendo esto para calmarme, ¿sí? Correr la cortina, acomodar algunos libros, ordenar papeles. Mientras tanto les puedo dar alguna actividad a los chicos, alguna adivinanza, poner algo en el pizarrón de bajo nivel de desafío para que sean unos minutos para que yo logre tomar conciencia de lo que me está pasando, respirar, entrar en calma y focalizar, ¿sí? Así que bueno, acá algunas estrategias. Y para los chicos también una actividad que es muy linda es el diario personal. Hay escuelas que ya lo vienen trabajando, sí. Y también son unos minutos cuando inician el día o la tarde, según el turno, para que ellos tengan en un cuaderno que escriban cómo se sienten. Y puede ser libre, pero también puede ser guiado con diferentes consignas del docente. Y hay una película que les recomiendo, Escritores de Libertad, donde cuenta la historia de Erin Gruwell, una docente en su primer año, cómo ella logra que los chicos, ¿sí?, formen cohesión social para poder aprender, ¿sí?, y cómo cambia el clima de esa aula a través de la escritura. Ellos logran volcar y expresar lo que les está pasando en su diario personal. Y bueno, y hablamos, ¿no?, de lo importante de ser conscientes de que el entorno también educa. Esta es una foto del Jardín de Lugano, donde artistas están trabajando en la escuela con los docentes, y a veces es con algunas telas cambiar el entorno, recibir a los chicos con algo diferente, con música,
acá fue una actividad que ellos llamaron baño sensorial, donde hicieron todo un pasillo con telas, la luz entraba por una ventana muy luminosa y había música, el profesor de música tocaba el piano y había olores y había agujeritos donde podían meter la mano y sentir diferentes cosas, pero un entorno muy enriquecido que fue maravilloso. Y Eric Jensen habla justamente de que hay 7 factores que afectan el aprendizaje. La actividad física, poder conectar lo que estamos aprendiendo con algo que sea significativo, de nuestro interés, que sea complejo, porque si no es complejo y hace lo mismo, nos aburre. Los niveles manejables, que ya lo vimos, el apoyo social, buena nutrición, y que aquellas cosas que innovamos y que hacemos, que lo sostengamos en el tiempo. Porque bueno, necesitamos lograr climas emocionales sanos, que sean de apoyo, de confianza, donde haya reconocimiento, altas expectativas, valoración y respeto. Pero esto hay que hacerlo consciente, de cómo estamos generando esto en nuestras aulas. Y esto es una escuela también en Sildanis, donde estamos trabajando con chicos en 7º grado, que cuando terminó el trabajo en el año con los artistas a través del arte, donde los chicos pudieron expresar, este chico nunca había podido hablar o participar en las actividades, pero en la actividad de evaluación de cierre, donde el artista y el docente les preguntó, bueno, que podían expresar con los materiales que tenían, cómo se había sentido. Fíjense lo que William dijo. Impresionante. Me sentí visto. Esto de la mirada, el reconocimiento es a través de la mirada. Les recomiendo en YouTube, Benjamin Sander tiene un videíto, ¿sí?, que se llama Ojos que brillan. Y es maravilloso. Él dice que él, como director de orquesta, sabe que está conectado con sus músicos que no pueden hablar a través de la mirada. Y Todorov, que es un filósofo, dice que la mirada nos conecta, nos hace humanos, nos reconocemos en la mirada del otro. Esto también es en la escuela en Lugano, hace poquito, donde se trabajó mucho el clima escolar, ¿sí?, y el reconocimiento y el refuerzo positivo. Porque si queremos cambiar una conducta que tiene un impacto negativo, tenemos que reforzar desde lo positivo. A veces los chicos no saben cuál es la respuesta esperable, ¿no? Ya sé que esto no debo hacer, pero no sé qué es lo que debo hacer. Y reforzarlo. Pero miren las caras de los chicos, ¿sí?, cuando cambia el clima, ¿sí?, cambia las ganas de aprender, cambian las ganas de ir a la escuela. Y estas son todas fotos justamente de las escuelas donde estamos en este proyecto de arte, creatividad y bienestar. Y la verdad que lo que podemos decir que todos están trabajando y trabajaron 2 meses fuertemente en el clima escolar. A partir del clima, un clima de seguridad, de reconocimiento y confianza, los chicos, ¿sí?, quieren aprender. Y bueno, y lo ideal es, sí, ir planificando actividades, pero ojalá podamos llegar en nuestras escuelas a un proyecto institucional, donde esto sea, ¿sí?, de toda la escuela, para que se sostenga justamente en el tiempo. Los cambios llevan tiempo, los cambios son nuevas conexiones neuronales y tienen que reforzarse en nuestro cerebro a través del tiempo. Está bueno hacer algo aislado, está mejor hacer un poquito más, pero es maravilloso poder trabajar en la escuela con todo un clima emocional positivo. Y vamos a cerrar con esta frase de Santiago Kovaldov, que en el 2009 dijo: el maestro cabal contagia la alegría de estudiar. Su palabra alcanza el corazón del estudiante, lo transforma, genera en él una predisposición al aprendizaje nacida de la empatía, de modo que alecciona bien en el sentido que más importa quien despierta la emoción de aprender. Bueno, yo les paso el dato, porque Sonia es muy humilde, pero escribió este libro este año con todo este tema. Que si les interesa, ¿ya salió? No, está por Todavía salir, no. está siendo impreso. Pero como verán, ya está casi. Ya está, dentro de unos días ya sale, es de Aike, ¿sí? Y Así bueno, que es el los segundo recomiendo. libro de la colección Neurociencias y Educación. El primero fue El cerebro que aprende, que también con Josefina fuimos compiladoras, con Mario Podestá. Así que bueno, espero que hayan aprovechado y disfrutado como nosotros siempre disfrutamos compartiendo con ustedes. Así que muchas gracias. Gracias.